Entonces, con todo lo anterior expuesto, lo único que nos queda por hacer es persistir. Intentarán borrar a nuestros dioses. Intentarán borrar quiénes somos. Tienen la fuerza para eso. Pero nosotros podemos resistir. Tenemos que resistir. ¿Tenemos que resistir? Muy fácil para ti decirlo. Sí, Atra, demasiado fácil. Rendirnos aunque tengamos una oportunidad justo enfrente. Ya déjalo, por favor. Oportunidad. Tú lo único que tienes es una niña forastera que no se puede ni levantar por tu culpa. Chicxulub solo es otro delirio tuyo, no existe. Olvídate de eso. ¿Niegas al demonio que conjuramos para cicatrizarnos? ¿Simplemente nos vamos a rendir y ya? Sí, cállate ya. Esto ya fue decidido por la mayoría. Cada cosa que haces solo nos pone más y más en riesgo. Si hubiéramos peleado cuando llegaron los extranjeros, esto no sería así. Eso ni siquiera es culpa del protector mayor. ¿Quién iba a saber que eran unos hijos de puta? Prometieron matar a los otros. Parecía buena idea entonces. Nos hubieran matado a todos, era una pelea que no podíamos ganar. Al menos hubiera sido más digno que esto. No puedes creer en eso. Juno, piensa. Hice lo que tenía que hacer. ¿Qué hubiera pasado si, de puro puto milagro, logramos ganarle a esos cabrones? ¿Eh? Dime. Silencio. Al fin. Silencio. O, al menos, lo más callado que podía ser un sótano abarrotado de personas. No duraría, de todas formas. Usualmente las reuniones de la gente del oasis no eran tan acaloradas. Pero, usualmente, también, no tenían que lidiar con extranjeros en su pueblo. Ni con armas antiguas, la ocupación del templo, el secuestro de los suyos. Y aquella niña que los zombis parecían ignorar. El sótano de Juno se había convertido en el centro de reuniones para toda la tribu. Atra y la dueña del lugar estaban sentados en las bancas del centro y todos los demás rodeándolos. Llevaban desde antes que saliera el sol discutiendo. Idea de Mei. Con los invasores más agresivos fuera del pueblo, parecía un buen plan. La plática se extendió demasiado. Lo único rápido fue la asignación de tareas al principio, pero todo cambió cuando se mencionó a la pequeña forastera que trajo Uruth, quien continuó hablando al darse cuenta que Juno no iba a responder. Entonces te lo contesto. Hubiéramos muerto de todas formas. Está delirando otra vez. No, en serio. Ganarles nos hubiera debilitado demasiado, y entonces, los otros aprovecharían. Porque claro que lo harían, siempre hemos sido ellos o nosotros. Puta madre Atra, tú me elegiste como protector mayor, se supone que confiabas en mí. Uruth intentó mirar directamente a los ojos de Atra, del otro lado del sótano. Pero él apartó la mirada, clavándola en el suelo de arcilla. Terminamos. Salgan todos. ¿Estás seguro? A la mierda todos, dije. Juno sujetó al viejo del hombro. Mientras tanto, él respiraba hondo para recuperarse después del grito que dejó salir. Poco a poco, la gente empezaba a salir del sótano, pasando entre roces incómodos con otros y murmullos hasta llegar a las escaleras. Unos momentos más y las únicas personas que quedaban eran Uruth, Juno y Atra, todavía aturdido. Ya vete. Uruth asintió, mantuvo su cabeza baja y caminó hasta las escaleras. Al llegar a la salida de la choza se giró, solo para dar un último vistazo. Su arco seguía ahí. ¿Puedo quedarme con mi...? No. Habló en voz alta para que la mujer lo escuchara. Juno respondió con un grito irritado. Fue suficiente para que el moreno saliera de la choza y decidiera dirigirse a la arenosa explanada del pueblo. Aún no era mediodía. Todavía tendría tiempo para descansar. Así que suspiró y fue a la casa de Mei. No entró, pues, afuera de la cortina, lo esperaba Mau.
cruzado de hombros y con un rostro preocupado. Aún no despierta, pero me dice que está bien. Solo debemos estar pendientes de cuando lo haga para que coma algo. Uruf chasqueó la lengua. Le molestaba que el rubio adivinara con tanta precisión lo que iba a decir. Sin más que hablar, continuó con su caminata al lugar donde solía dormir. La casa de protectores. Había quedado del otro lado del pueblo. Aquel ocupado por los extranjeros. Era de las pocas edificaciones con puerta de todo el lugar. Uruf lo veía, y su caminata lo llevó al borde del río que lo separaba de su antigua choza. Un lugar inalcanzable que el moreno veía con impotencia, rechinando los dientes y apretando los puños. A un lado de la casa de protectores yacía un edificio mucho más pequeño. Tan solo la silueta de esa choza hacía temblar a Uruf del enojo y tristeza. Ese maldito lugar. Solo espérame un poco más. Voy a sacarte de ahí. Uruf se dio la vuelta, agachando la cabeza. Esta vez caminaría hasta el lugar donde dormía. La choza de Enma. El sacerdote la usaba cada vez con menos regularidad, así que a nadie le molestaba que Uruf se quedara ahí, con él. También era este lugar donde guardaba algunas prendas de Abril. Solo unas pocas que logró conservar. Eso era por lo que venía. Le había prometido a Shep algo con lo que vestirse, y su palabra debía valer de algo. Al abrir la cortina de la choza, un anciano calvo de tez oscura se le tiró encima como coyote hambriento. Pero eso no tomó por sorpresa al moreno. Se cubrió la cara con sus brazos, cuidando de no lastimarlo. Sal de mi hogar, maldito demonio. 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 Enma, soy Uruf. El protector mayor, vivo contigo. Enma se zarandeaba intentando golpear a Uruf, pero sus delgados brazos eran inmovilizados por los del moreno, quien era más joven y fornido. Mientras, el antiguo sacerdote solo tenía una figura flaca y demacrada. Incluso, ya hasta había olvidado cómo quitarse la túnica. Su color blanco de antaño se hizo amarillo, sucio, y la tela rasgada de los bordes de las mangas. Y su mirada. Esa era la peor parte. Los pocos destellos que Uruf podía ver mientras forcejeaba eran espeluznantes. Toda luz. Todo atisbo de conciencia. Simplemente no estaban. Al igual que los ojos de los olvidados. Los que recién se convierten. Vienes a matarme. Vienes a matarme. Vienes a matarme. No, mírame. Enma, soy yo, Uruf. Uruf seguía forcejeando, intentando entrar a la choza. Había un baúl abierto a un lado de una manta extendida sobre el suelo. Dentro estaban las pieles y ropas que quería darle a Shep. Empezó a apartar a Enma con el mismo cuidado de antes. Luego terminó por darle la espalda, recibiendo varios golpes de parte del anciano. No dolían, pero sí eran molestos. Los gritos del antiguo sacerdote se hicieron incoherentes. Habían pasado de ser palabras a solo alaridos y balbuceos. Uruf alcanzó el baúl y tomó la ropa en su interior. Enma soltó otro grito, uno desesperado y rasposo. Después, un manotazo. El anciano intentaba evitar que el moreno tomara esa ropa, como si fuera suya o de alguien preciado. Enma. Por favor, relájate. ¿Quieres salir a caminar? Enma dejó de golpear. Parecía que esas últimas palabras lo habían despertado, pues, sus ojos grisáceos se quedaron clavados en la ropa. Y la luz regresó a ellos, aunque solo fue por un respiro. Sí, solo salgamos a caminar, sacerdote.
Tengo que darle esto a alguien especial. Para Abril. Sí, aire estaría bien. Abril. Sí. Para Abril. El moreno no pudo evitar fruncir el ceño al escuchar ese nombre. Pero aún así, rápidamente cambió su expresión a una serena, con una sonrisa, y le extendió el codo, tomando la ropa con una mano. No era difícil. Solo una camisa de cuero con tirante y una falda holgada de algodón, marrón por el tiempo sin uso. Emma dudó en sujetar a Uruf durante unos instantes. Fue el darle otro vistazo a la ropa lo que lo hizo decidir. Ambos salieron de la choza poco después. A un ritmo lento. Muy lento, de vuelta a la choza de Mei. Está detrás de mí. Está detrás de mí. No me habla de forma dulce como solía hacerlo, no me abraza, no intenta besarme. Y yo no quiero volverla a ver. Sé lo que encontraría, sé que ahora me odia y que no es la única. Toda la tribu comparte el sentimiento. Ya no me cuidan, lo sé. Solo ella ha venido esta vez, no para darme palabras de aliento, ni quererme como antes. Podría empujarme del muro de la aldea si ella quisiera. Ojalá lo hiciera. Quiero mi cuchillo de vuelta. Yo. Lo siento. Me lo quitaron cuando llegué. ¿Por qué tienes que hablarme así? ¿Ya no me amas? Quiero mi cuchillo de vuelta. O lo tomo de tus manos, o lo tomaré de tu cráneo. Pero quiero mi cuchillo de vuelta. Por favor, tú sabes que... Ella interrumpe mi intento de disculpa con un empujón en la espalda. Si me daba otro con más fuerza, caería al suelo. Supongo, no puedo ver qué hay debajo. Solo encuentro un abismo, negro, como las fauces de un olvidado. Ya sé que te lo quitaron. La misma gente que nos mató a todos. ¿Cómo puedes dejar que sigan vivos? ¿Quieres que mate gente por ti? Entonces, ¿qué significaron nuestras muertes? Pensé que eso estaba mal. No se sintió bien hacerle Israel. No quiero volver a matar a nadie. ¿Para qué sigues viva? Emil me empuja. Esta vez con ambos brazos y más fuerza. Ahora me odia. Y todo se oscurece a mi alrededor mientras caigo. El viento frío pasa por mi cabello, el pecho me arde. Shep. Niña. Durante los últimos 4 o 5 días esta escena se convirtió en algo cotidiano. Shep jadeaba, gritaba y se movía como si la asfixiaran, enredándose con su propia capa al retorcerse por el piso. Mei escuchó los gritos desde afuera. Se encontraba caminando hacia la casa de Juno cuando comenzaron. No la tomaba por sorpresa, pero sí le preocupaba. Así que trotó hasta estar enfrente de la niña y después se agachó. Shep. La rubia puso su mano sobre el hombro de la chica, su estado estaba empeorando. Aún con los ojos cerrados, lágrimas estaban bajando el tenso y enrojecido rostro de la niña. No parecía calmarse, y por ello, dio un manotazo para apartar a Mei. Finalmente, Shep despertó dando una repentina y desesperada bocanada de aire. Después de eso, gritó un par de veces más al mismo tiempo que llevaba ambas manos a su pecho. Perdón, perdón, perdón. Solo respira. No puedo, no puedo. La chica volvió a jalar aire con la boca. Aunque sentía como su pecho se llenaba, no bastaba. Algo estaba presionando, algo que no podía ver y eso solo la hacía sentirse más asustada.
Debía haber un peligro en esa choza. Alguna bestia o, en el peor de los casos, esa mujer enmascarada otra vez. Nos van a matar, nos van a Todo matar. está bien. Solo estamos nosotras, mira. Mei extendió la mano, señalando toda la choza. Shep se centró en observar, siguiendo la indicación de la rubia. Solo para asegurarse de estar a salvo. Enfocarse en cada detalle de la casa lograba calmar a la niña. Poco a poco, con cada objeto que miraba, se le resultaba más fácil respirar y el dolor en su pecho desaparecía. La cortina naranja de la puerta, una pequeña mesa de madera, la hamaca donde dormía Mei y los muros color arena tenían decoraciones de pigmento carmesí. Aparte de Shep y Mei, no había nadie más. La niña suspiró y dejó de temblar. Había logrado calmarse. Se puso de pie poco después, con torpeza, a pesar de la ayuda de la rubia, quien también se levantó. Shep se quedó recargada en la pared detrás de ella. ¿Qué fue eso, corazón? Nada, nada. Solo fue una pesadilla con zombies, ya sabes. ¿Zombies que se llaman Niu? No es nada. Sí. Mei retrocedió ante el grito de la chica, alzando las manos para calmarla. Shep de inmediato se arrepintió de lo que hizo, sus palabras y los movimientos temblorosos de sus manos fueron su manera de disculparse. Lo siento, perdón, perdón. No quería gritar. No pasa nada, no debí preguntar. La rubia se dio la vuelta y salió de la choza, de forma que la niña no pudo ver su semblante preocupado. Sus pasos lentos la llevaron a atravesar la cortina, se detuvo justo en ese momento para hablar. No con intención de no ser vista al dejar ir sus palabras, solo había olvidado lo que iba a decir. Deberías venir a comer con todos los demás. Shep asintió con la cabeza. Aún no tenía la claridad para darse cuenta que Mei no la vería. Se apartó de la pared con lentitud, había una incomodidad en sus extremidades y frente, como si alguien estuviera apretándola, que no se iba. Aún así, empezó a caminar. Al salir de la choza se mantuvo siguiendo a la rubia. Era de mañana, el cielo del desierto tan despejado como siempre y el calor habitual. Pero eso ya no molestaba tanto como aquella primera vez en el pueblo. Esa misma, después de que lograra dormir, Wurf le había llevado las prendas que le prometió. Fueron esas pieles lo primero que vio Shep al despertar. En un principio la niña no deseaba usarlas, olían a alguien más. Pero el ardor de sus heridas y la temperatura del oasis se volvían insoportables. Por lo que tuvo que hacerlo. Y por suerte le quedaban bien. Ahora Shep vestía mucho más ligera. Sus moretones eran acompañados solo por una capa de piel en los guantes y botas, la camisa de tirante y la falda que le llegaba hasta las rodillas. ¿Faltaba algo? Faltaba algo. Qué estúpida soy. Mi capa, iré por ella. La niña se dio la vuelta y corrió de vuelta a la choza. Ahí estaba la capa, en el piso. Shep la levantó y sacudió, para después abrazarla con algo de arrepentimiento. ¿Cómo pudo olvidarla? Después de unos respiros con la capa entre brazos, Shep la amarró alrededor de su cintura, seguía sin poder separarse de ella. Usó su medalla de resina para mantenerla en su lugar, y salió de la casa, ahora mucho más calmada. Lo siento. Al cruzar la cortina de la choza el ambiente se llenó con el ruido de gente conviviendo. Me guió a Shep por las escaleras que llevaban al sótano. Al terminar de bajarlas pudieron ver a las personas responsables del ruido. Algunas decenas de nativos del desierto desayunando juntos, usando cuencos y vasos de barro con decoraciones naranjas. Algunos de ellos comían de pie, otros sentados en las bancas.
platicando en varios grupos, de 3, de 2. Pero había otros que comían en silencio. Y uno, por ejemplo, estaba en la banca más alejada de las escaleras, dándole sorbos flojos al contenido del cuenco, sopa de guisantes y habas. Su esposo, o yugue, como le decían ellos, igual estaba solo, recargado en la pared frente a las escaleras. Fue la primera persona que Shep vio al terminar de bajar las escaleras. Uruf tenía su plato lleno, lo sostenía con pereza y su rostro irradiaba cansancio. Pero eso cambió al notar a la niña frente a él. Chamaca, me alegra verte de pie otra vez. ¿Cómo estás? La chica se quedó pensando en qué responder. O si responder del todo. En lo que la respuesta llegaba a ella, Mei, quien se había quedado detrás, le dio una palmadita en el hombro y siguió caminando. Se dirigía con su hermano Mao, quien hablaba con la boca llena mientras le contaba a unas cuantas personas algunas de las cosas que habían pasado en su viaje al exterior. Cómo enfrentó con valentía a un chupacaras, a un grupo de otros, e incluso a un animal enorme. Debieron estar ahí, era gigante. Como un titán pero animal, peludo, grueso como una roca de orejas pequeñas. Ajá, ¿qué era ese animal exactamente? Sí, ilumínanos. Mei se sentó a su lado y alcanzó un cuenco de sopa sin dueño. Mientras, la gente que escuchaba a Mao se reían, incrédulos, al ver cómo el rubio no podía nombrar a esta bestia de la que hablaba. Lo que voy a saber. ¿Crees que le podía preguntar? Es obvio que no sé, nunca antes había visto algo así. Shep y Uruf seguían mirándose en silencio. Hasta que Mao notó a la niña y le chasqueó los dedos para llamar su atención. Oye. Primero, qué bueno que estás bien. Segundo, ¿recuerdas esa cosa peluda que te atacó cuando nos encontramos por primera vez? 4 patas, orejas pequeñas. ¿El oso? La mirada de la niña se perdió al recordar eso. Eso. Un oso. Si alguno de los acá presentes lo viera se cagarían en sus pantalones. Tenía garras capaces de partir zombies como si fueran simples ramitas, pero aún así lo enfrenté. Wow, espera. Si te acuerdas que fue Abel quien le disparó, ¿no? Ese nombre. Shep ya empezaba a cansarse de escucharlo. Solo le traía malos recuerdos. Aunque algo era diferente esta vez. Ella podía recordar más detalles. Cosas que juraría no pasaron, pero que estaban en su memoria y le pasaban frente a sus verdes y perdidos ojos. Ja, ja, ja. Bueno, lo enfrentaste a tu manera, güero. Y también si recuerdo, ese mismo día Shek te pateó en las bolas. Oye, tú no estuviste ahí. Ah, entonces sí pasó. Las personas reían, pero Shep no los escuchaba. En vez de eso, la niña recordaba vívidamente aquella primera vez que se encontró con Mao y los otros. El oso muerto, los sonidos de esa arma antigua. Recordó que la atraparon. Que era Sirio quien la cargaba. Que ella tenía las manos atadas cuando empezó a correr hacia el panteón. Bueno. Shep, come. Yo no tengo hambre. Uruf le tocó el hombro. Eso la sacó de sus recuerdos, incluso dando un pequeño salto por la sorpresa. En cuanto la niña se recuperó y regresó en sí, se giró a ver al moreno. Él extendió su brazo hacia la chica, ofreciéndole el plato de sopa, aún humeando. Oh, gracias. Huele bien. Sí. Yuno es muy buena con eso. Shep sujetó el cuenco con ambas manos, sintiendo el calor a través del barro. Olfateó el caldo al mismo tiempo que se sentaba en la banca rocosa detrás de ella. Tan cálido y acogedor.
se sintió de nuevo en su antigua aldea, y no pudo evitar llorar. Oye. ¿Qué pasa? Nada, no. No es nada. Yo siento mucho haberte gritado esa vez. Pero... Hablaremos después, tienes que comer. Wurf limpió las lágrimas del rostro de la niña con su dedo, delicadamente. Después de eso, Shep murmuró y se empinó el cuenco, no podía ocultar lo hambrienta que estaba. Mientras ella seguía comiendo, el resto de la tribu del desierto seguía con lo suyo. Mao intentaba justificarse frente a su hermana y los otros dos por sus mentiras. Juno seguía sentada, cruzada de piernas y brazos. Y ayudaba al sacerdote Enma a sostener el plato de sopa, sus temblorosas manos lo tirarían de lo contrario. Shep terminó su comida y sonrió al ver el pintoresco paisaje de aquel sótano. Sin embargo, las cosas no se mantuvieron así de calmadas y alegres, obviamente. A través de una pequeña ventana en la parte de arriba del muro, desde donde se podía ver una minúscula parte del exterior, el sonido del puente siendo bajado y un cuerno llegaron a todos los nativos del desierto. El ambiente cambió por completo. Las risas, las pláticas, la comida. Todo se detuvo y fue cambiado por pisoteos de la gente en todas direcciones. Corrían hasta llegar a los enormes muebles que tapizaban las paredes del sótano, y los arrastraban lo más rápido que podían. Detrás de estos se revelaban túneles oscuros que la gente recorría como insectos cuando se alza una piedra. Todo mundo hizo eso. Apartar un mueble de la pared y trotar por el túnel detrás, todos excepto Juno, Atra y Enma. Shep estaba siguiendo a Wurf, sujetada de la mano mientras ambos corrían. Los pasos resonaban en la oscuridad de aquel hueco, recubierto con algún que otro palo. Tenía que ser reciente. La luz regresó al lugar mientras se acercaban más a unas escaleras, la salida. Al subirlas, Wurf abrió una rejilla de madera y, al atravesarla, el par se encontraba en la choza de Enma. Shep miraba a su alrededor confundida, mientras el moreno cerraba la rejilla y arrastraba un tapete sobre esta, con nervios, indicando a la niña qué hacer. Acuéstate ahí y actúa normal. Si pregunta, nunca estuvimos en el sótano. No hay sótano. Justo cuando la chica terminaba de hacer lo que le pidieron, la cortina fue apartada de golpe por un soldado calavera. Wurf se giró hacia la puerta. Como si nada. Salvajes, a trabajar. Escuché el puente, ya vamos. Solo deja que la niña se levante. Rápido. El soldado alzó su ballesta, apuntando hacia Shep. Su grito fue acompañado por un ligero eco. Shep se levantó con torpeza de la hamaca y, al ver la flecha que le apuntaba, alzó las manos, temblando. Salgan. Y aún así, a pesar de la brusca escena, el par dentro de la choza había sido de los afortunados. Los demás habitantes del pueblo eran sacados de sus hogares a patadas o arrastrados del cuello. Ambos se unieron a la procesión de nativos en dirección a la parte sur del pueblo. Aquella con vegetación, donde se ubicaban el templo, los graneros y los campos. La multitud de habitantes del oasis fue concentrada frente al templo. Dust salió de sus puertas y habló con su tono burlesco de siempre. Asignó las tareas, se burló de Shep, golpeó a un hombre y se fue. La niña, por culpa de su estado, de que aún cojeaba y en general su poca fuerza física, fue asignada a alimentar a los animales. Primero a las gallinas y luego a las vacas. Mao se quedó ayudando con los baldes de comida. O, al menos, eso fue lo que él le dijo a los soldados calavera. La realidad era otra. Wurf no había podido dejar pasar el comentario de Carrie de aquella noche. Esa amenaza. Si fuera por él, hubiera estado a su lado. Solo que las tareas que se le asignaron al moreno lo llevaron lejos de la chica, así que tuvo que depender del rubio.
El trabajo no pararía hasta pasado el anochecer, siempre bajo la constante amenaza de siluetas en armaduras negras, calaveras blancas, rostros filosos, ballestas y espadas. Así es como se solían pasar los días en el pueblo. Al borde del tercer río del pueblo, el que fluía más al sur, Barca limpiaba sus manos y rostro. Su máscara estaba sobre el pasto, a un lado de la arrodillada pelirroja. Con ambas manos aún manchadas de sangre seca de los días anteriores y cicatrices en sus nudillos, la clase de heridas que se hacen al golpear a alguien, tomaba el agua y la llevaba con desesperación a su rostro. Después, con la humedad restante, tallaba sus dedos y nudillos, intentando deshacerse de la sangre. No funcionaba. Algo alertó a la chica, un sonido. Tomó su máscara lo más rápido que pudo y se la puso de forma brusca, el cráneo quedó sobre su rostro. Uno de sus ojos quedó tapado por el hueso. Al voltear, solo vio a Dust. ¡Ey, Barca! Ella solo se quedó mirándolo, mientras acomodaba su máscara. Todo lo que el jorobado necesitaba para saber que estaba siendo escuchado. Solo venía a avisar. Ya sabes. Iré a la ciudadela por los demás muchachos. Al fin nos vamos de acá. ¿Todo listo? Dust movió su costado, dejando ver a la enmascarada una mochila de cuero de una sola correa, unida con una pequeña placa de metal. En esta estaba grabada una calavera. La mochila llevaba en su interior una de esas armas antiguas. Una larga, de mango pequeño y con 2 agujeros por donde saldrían sus proyectiles. Además de varias provisiones, carne recubierta de sal, una botella de barro con agua. Cosas para un viaje de unos días. Que Kalasca te dé fuerza. ¿Solo eso? Vamos, es un viaje largo, no me verás en mucho tiempo y quizás me muera. ¿O no te importa? ¿Quieres que responda? Dust soltó una carcajada, se dio la vuelta y caminó en dirección al puente sur del pueblo. Aquel que pasaba encima de la trinchera y llevaba a la salida del oasis. El hombre terminó por perderse entre las dunas. Barca se quedó frente al río hasta que lo perdió de su vista. Después de eso, caminó como un fantasma, la capa violeta colgaba y ondeaba con cada paso, en dirección al almacén de comida. Antes era una choza. La cortina naranja, una aljaba abandonada, una hamaca tirada en el suelo. Todo eso era apartado por sacos y cajas con comida. Pan, granos, vegetales, una botella con leche. Nada en esa choza era de los invasores, pero sí fueron ellos quienes se tomaron la molestia de acomodar y consumirlo. La pelirroja zarandeó su cabeza para espabilar, estaba divagando demasiado. Luego tomó una de las botellas con leche. No la bebió, pero sí se le veía vigilante a cualquier otra persona cerca. Nerviosa, la escondió en su camisa, la parte que la capa cubriría, para después salir prácticamente corriendo. Entre las chozas y los gallineros, Barca solo miraba el templo, necesitaba llegar ahí cuanto antes. Pero su rapidez la hizo estrellarse con Shed. Ella llevaba un balde de guisantes, maíz y demás comida para animales. La enmascarada logró mantenerse de pie, pero la niña y su cubo no. Barca no se molestó en disculparse. Ni siquiera en ver a la niña. Siguió con su carrera hasta el templo, dejando a Shep sola y embarrada con comida para gallinas. Un tiempo después, la pelirroja ya se encontraba adentro del templo. Se aseguró de cerrar bien la puerta. El lugar era tan oscuro como siempre.
Se quitó la máscara mientras subía las escaleras, sus ojos azules brillando. En la cercanía, muy tenues y dolidos maullidos sonaban desde el dormitorio de Barca. Eran de ese pequeño puma de aquella cueva. Se encontraba acostado sobre la hamaca donde la pelirroja dormía. Demasiado débil y flacucho como para poder alzarse, Barca se le acercó y abrió la botella de leche para que bebiera, no sin antes acariciar su rasposa cabeza. Su pelaje color arena y con manchones cafés seguía sucio. Vamos. Cosa. Tienes que comer o te mueres. ¿Qué estoy haciendo? Tienes mucha suerte que fuera yo quien te encontrara, si no serías piel para botas, o un almuerzo. Aquello reunió fuerza para acercar su hocico al frasco y lengüetear el líquido. Te lo digo por experiencia, yo sería comida para Ghul si no. Barca se interrumpió a sí misma con un chasqueo de lengua. Llevó ambas manos a su frente, confundida. ¿Qué mierda estoy haciendo? Si de verdad te merecieras vivir no hubieras necesitado que te salvara. Pero bueno, supongo que eso también va para mí. El animal maulló, ahora con fuerza. Solo bastaron unas pocas gotas para que recuperara parte de su fuerza. Pero aún tenía hambre. Sus sonidos eran fuertes y su volumen solo parecía aumentar. Barca volvió a acercar la botella al puma. Ruidoso. Jaja, ruidoso podría ser un buen nombre. La pelirroja entró en alerta. Se puso su máscara y, antes de darse la vuelta, dejó el frasco sobre el suelo. No hagas ruido, ruidoso. Al mismo tiempo que Barca bajaba las escaleras, el puma bajó de la hamaca para poder seguir bebiendo. Ya tenía las energías para eso. Cuando llegó a la puerta, sus ojos se habían vuelto a apagar, volvía a ser la fría general de siempre. Abrió la puerta. Y detrás de ella, Carrie. Se veía mal, muriendo de preocupación. Su cabello ondulado, que normalmente era definido y sedoso, parecía un montón de hebras de paja. Debajo de sus ojos se dibujaban un par de enormes ojeras negras. Mi señora, disculpe que la moleste. Espera. Barca interrumpió. Apartó a la chica y empezó a chasquear los dedos. Frente al templo, una mujer estaba sentada bajo la sombra, como si se estuviera derritiendo por el sudor. Oye. A trabajar floja de mierda. La mujer gruñó, pero no tenía otra opción más que levantarse. Una vez desapareció de la vista de Barca, ella abrió en su totalidad la puerta del templo y se recargó en el marco. Disculpa, ¿decías? Sí, gracias. Es sobre mi padre, necesito una pequeña partida. Un par de los nuestros. Uxir, ¿no? Sí, lleva 2 días sin regresar. Recuerdo que salió por motivos personales. Solo sería un viaje corto, asegurarme que esté bien y ayudarlo a regresar. Por favor. No. ¿Qué? Por favor. Podría morir si... ¿Por qué salió? De verdad. Anda, lo voy a considerar dependiendo la respuesta. ¿Has escuchado hablar a los salvajes de Chicxulub? Él fue a buscarlo. Sus dientes valdrían mucho. Una prueba de fuerza. Entonces que lo resuelva él mismo. Antes de que Carrie pudiera responder, Barca le cerró la puerta en la cara. Unos sonidos de madera siendo movida le indicaron a la chica que el portón del templo estaba bloqueado. Resignada, se dio la vuelta y se alejó de él. No sabía a dónde iba, ni qué iba a hacer. Pero sí que no podía quedar de brazos cruzados.
Shep se volvió a despertar con un jadeo a mitad de la noche. Ni todo el cansancio de trabajar en los campos podía parar sus pesadillas. Pesadilla, mejor dicho, fue la misma de los días anteriores. La niña se puso su capa sobre los hombros y salió entre temblores, necesitaba aire fresco. Para su sorpresa, Uruf también estaba afuera, al borde del río a un lado del puente. Una triste silueta de brazos cruzados que por más que quería, no podía ir al otro lado del puente. La niña le tocó el hombro, su piel era fría, seca. También sintió un par de las cicatrices inflamadas del cuerpo del moreno. Uruf sonrió al verla y puso su mano encima de su cabeza para sacudirle el cabello. Chamaca, ¿no puedes dormir? No. Seth, yo tampoco. Ambos se separaron y no dijeron nada más durante unos momentos. Hasta que Shep recordó a Mao hablando del oso. También rememoró los demás detalles nuevos. Me mentiste. Uruf solo se rascó la barba, dejaría a la niña hablar. Su voz temblaba. Seguía agitada por la pesadilla y el frío no ayudaba. Yo no pude haber matado a Sirio. Tenía las manos amarradas. ¿Por qué me dijiste eso? Por supervivencia. Los invasores no podían saber que fui yo, o no nos hubieran creído. Estaríamos muertos. Haz lo que tengas que hacer, Shep. Pudiste decírmelo como parte del plan. No te hubieran creído. ¿Entonces no confías en mí? Porque yo, sí yo. El moreno interrumpió a la chica con un abrazo, tomándola por sorpresa. Shep podía sentir al hombre respirar, además de las cicatrices en su pecho. Estaba tranquilo, debía ser sincero. La niña devolvió el abrazo, sin pensarlo realmente. Ya tenía su respuesta. Shep se quedó ahí. Era todo lo que necesitaba. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nada. Sobrevivir. ¿Qué pasó con Chisul, como se diga? ¿Qué pasó con tu plan? La niña se separó de Uruf bruscamente, confundida. Frente a ella, el hombre avergonzado solo podía rascar su barba y apartar la mirada. Shep siguió la dirección de sus ojos, buscando ser observada, pero solo encontró que el moreno miraba una cabaña del otro lado del río. Era diferente de las demás, la distancia y la oscuridad no ayudaban a vislumbrarla. Pero la chica podía ver un tallado en la madera de la fachada. Una calavera tallada en la madera. Uruf seguía sin mirar a Shep, a lo que ella reaccionó tomando su mano y jalando al hombre hacia ella. Apenas si pudo moverlo, pero eso llamó su atención. Él tragó saliva antes de murmurar. Solo olvídalo. Nadie quiere arriesgarse a eso. Juno y el jefe ni siquiera creen que exista Chicxulub. Shep tomó con ambas manos el collar de piedras. Lo miraba con lástima. Esa cabaña. ¿Debería preguntar? ¿Ella está ahí? ¿Del otro lado? Después de un momento de indecisión, Uruf asintió con la cabeza. Lento, muy lento. Parecía que se detendría a mitad de la acción. Al terminar, alzó la mirada de forma que Shep no pudiera verle los ojos. No solo a ella. Se llevaron a muchos. Viejos. A Mirai un brazo. Eso. Tú no. Si quieres mañana podemos escabullirnos y te llevo de regreso a tu bosque. No. Yo no quiero. No vamos a quedarnos esperando a morir. Encontraremos la manera. Te lo prometí, ¿no? Uruf no pudo evitar sonreír al escuchar eso. Ambos se quedaron en la orilla del río un poco más, perdiéndose entre la noche y compartiendo la vista de las estrellas encima de ellos. Incluso el agua de enfrente. Parecía que se detuvo solo para que ambos quedaran en silencio.
Shep sintió que los escalofríos que evitaron sus sueños se fueron, así que se dispuso a irse, dándose la vuelta. Pero antes de eso, Uruf dijo una última cosa. Gracias, pequeña. That you would